Noticieristas presenta escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros el Notario 199. José Jesús, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu equipo, al auditorio y en especial a quien me tiene aquí. Gracias por acompañarnos. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Mira, el tema son los emprendedores. Recomendaciones y tips a ellos para iniciar un negocio. Adelante. Siempre hemos pensado, siempre le hemos dado vueltas, quiero hacer un negocio, no me alcanza, quiero invertir, quiero iniciar, quiero comercializar, quiero crear. Y el camino para empezar no lo tenemos bien definido. Tenemos que planear. Entonces nosotros aquí lo que queremos es darles algunos tips desde el punto de vista legal de cómo podemos iniciar el emprendedurismo que le llaman. Podemos iniciar como persona física, es decir, como un individuo, y también podemos iniciar con lo que le llaman comúnmente persona moral, que le llamamos a esto cuando formamos una sociedad. No se les olvide, persona moral es una sociedad. Y una persona moral es una persona distinta a los que la crean, para efectos fiscales y para efectos legales. Desde el punto de vista legal empezaremos con la persona física. ¿Qué es lo que hace una persona física para poder iniciar un negocio? Prácticamente nada. Solamente te das de alta en el SAT y así puedes iniciar haciendo negocios. Esto es muy importante. No tienes que formar nada, no tienes que firmar nada. Simplemente te das de alta en el sistema de administración tributaria e inicias haciendo el negocio o el plan que tú quieres. No vienen gastos legales, Luis Alberto. No hay gastos que tengas que erogar desde el punto de vista jurídico. No le tienes que pagar un abogado, no le tienes que pagar un notario, etcétera. Y los ingresos, este es un tema también importante, los ingresos que percibas de tu negocio se acumulan o son ingresos de la persona física. Es decir, si yo estoy haciendo un negocio y estoy comercializando sillas, los ingresos que reciba por vender esas sillas son ingresos de mi persona, de José de Jesús González, nada más. Y por lo tanto, también como soy el único dueño, tengo la capacidad de moverme y de tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más ágiles como persona física. A la vez tiene sus consecuencias del otro lado. Seré el único responsable de los efectos negativos. Si viene un juicio en contra del negocio, el juicio es contra mi persona. Si hay alguna deuda, la deuda es mía, solamente mía. Y yo, como tal, tengo que responder con todos mis activos. Es decir, si yo tengo ahorros de dinero, si yo tengo un carro, si yo tengo una propiedad, cualesquier bien que tenga, con esos bienes en su totalidad, yo tengo que responder como dueño de este proyecto. Ahora, no me fue bien, tomo la decisión de detener, de parar, de concluir, simplemente doy un aviso al SAT y cubro lo que tengo que cubrir y se acabó. No hay gastos otra vez por lo que le llamamos gastos legales para cerrar un negocio. Y puedo inclusive brincar o migrar a crear una persona moral. Las personas moral, que son las sociedades, estas se recomiendan cuando hay varios socios. Es decir, cuando no soy solo yo, sino somos dos o más los socios que vamos a entrar a este proyecto. Normalmente son sociedades anónimas de capital variable. Ese es el tipo de sociedad más común. ¿Por qué se llaman anónimas? Porque no necesariamente se tiene que saber quiénes son los socios. ¿Sí? Y el capital variable significa que tú puedes estar aportando periódicamente capital a esta sociedad para que siga trabajando. Todo esto, obviamente, el notario público de tus confianzas es quien te va a asesorar en cómo trabajar en esto. Al crear esta sociedad, al formar esta sociedad, tienes que pensar qué capital voy a invertir, qué porcentaje vamos a tener cada uno de los socios, cuántos socios vamos a entrar. Y como yo les digo de broma, siempre tenemos que ponernos de acuerdo en cómo concluir este proyecto y lo equiparo un poco con el noviazgo.
Siempre es mejor ponerte de acuerdo de cómo divorciarte cuando estás de novio que cuando tienes un problema ya en el matrimonio y no te has puesto de acuerdo cómo divorciarte. Pues es lo mismo en una sociedad. Siempre es recomendable, cuando estás formando una sociedad, establecer el mecanismo de salida de un socio, de dos socios, o el mecanismo de salida de todos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para repartir los bienes? ¿Quiénes van a ser los representantes de la sociedad? Todo esto lo tenemos que planear. ¿Cómo opera? ¿Qué nos beneficia a una persona moral, una sociedad? Nos ayuda mucho en la calificación de créditos. Normalmente los bancos nos ven mejores a las personas morales que a las personas físicas. Genera un poquito una imagen de seriedad mejor. Y ojo, este es un tema bien importante y es el medular. Hablábamos que la persona física responde ilimitadamente con todos sus bienes de las deudas que tenga en el negocio. Si yo debo 5 millones de pesos, yo con mis bienes tengo que responder. En las personas morales, cada socio solo responde con lo que aportó de dinero o de bienes a la sociedad. Es decir, solo con lo que yo aporto es con lo que yo respondo. Y el notario público te va a asesorar en todo esto siempre. Entonces, es muy importante que antes de iniciar tomes la decisión, inicio como persona física, un proyecto, o inicio como persona moral o sociedad. Desde el inicio. Desde el principio. Muy bien, y si tienes socios, pues establecer las reglas. Las reglas. Desde un inicio. Desde el principio es muy importante cómo asociarte y cómo salir cada uno de los socios del proyecto. Y asociarte el tema SAT también. Y importante, también tienes que darte de alta. Ojo con nuestros socios SAT. Muy bien, híjole, de por vida. De por vida. Por cierto, para Socio más mayor. información. Gracias. Mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx.